Hola, bienvenidos a su podcast de Hoy que es de día. El día de hoy tenemos un invitado muy interesante, un invitado que es una persona muy especial para mí. Tenemos a mi perra Soledad, ¿no? Entonces, por asuntos de contingencia, por asuntos de que no es muy fácil invitar a gente por el rollo que quiero siempre que sea presencial, em, pues no he podido como que tener esta dinámica de que estén aquí, platicar y todo por pues obvias razones, ¿no? Y también porque no soy el hombre más social del mundo y me cuesta invitar a gente que no conozco, pero que quiero platicar con esas personas. Pero sí teníamos invitados, solo que pues contingencia y así. Entonces ha estado complicado el asunto. Y por esta ocasión y por más ocasiones, la verdad, creo que va a ser una dinámica interesante. Vamos a empezar a alternar el tener episodios tanto como individual como con invitado. Entonces yo creo que eso va a ser un poco más bonito todo este desastre, ¿no? De hacer el podcast. Entonces, bienvenidos sean a este episodio sin invitado, en el que quiero platicarles algo de verdad muy personal, pero que me parece importante abarcarlo para que entiendan mi sentir y mi propósito a la hora de hacer pues todo este desastre de hoy que es de día, ¿no? Y bueno, como siempre me presento, yo soy Natividad Pérez para los que no me conozcan, Nati, para los compas. Y hoy vamos a hablar de una frustración que yo tuve en un momento y como les voy a contar un poco la historia y desmenuzar un poco, me gusta hablar de esto porque siento que siempre me ha gustado hablar mucho de las creencias. Las creencias, le llamo creencias porque hay personas que tienen religiones un poco diferentes y no le llaman religión como tal, sino solo es que no hay un grupo muy grande que crean lo mismo que esas personas, entonces no es una religión, pero pues todo el mundo tiene creencias diferentes, ¿no? Y es que las creencias es algo que todo mundo tiene, todo mundo, independientemente de dónde estés, cómo seas, cómo te has desarrollado, vas a tener una creencia, porque es humano. Y déjenme, les explico, ¿no? Las creencias terminan siendo una respuesta existencial. ¿Por qué? Porque el universo parece ser algo muy vacío, parece ser algo que no tiene sentido, parece ser algo que al ser tan inmenso y al ser tan infinito, sin que nos quepa el concepto de infinito en nuestra cabeza, eh, eh, parece ser vacío. Y al no tener sentido, nosotros nos podemos llegar a sentir insignificantes ante eso. O sea, al decir no inventes, el ser humano es la única persona, bueno, el único ser que está consciente de dos cosas, que se va a morir y que la vida va a continuar después de que se muera. Entonces eso abruma y decir, no inventes, el tiempo es infinito. O sea, yo me muero y el tiempo va a seguir avanzando. Y entonces, si vemos en escala todo el tiempo que ha pasado con la cantidad de tiempo que yo he vivido, mi trascendencia dentro de todo esto es irrelevante, no tiene realmente, pues sí, relevancia dentro de lo que está pasando. O sea, yo me voy a morir y ponle que me recuerden mis hijos, pero tal vez los hijos de sus hijos no, y los hijos de los hijos de sus hijos ya no, y yo ya no fui trascendiente ni siquiera 2 generaciones, no me van a recordar, ¿no? O sea, muy pocas personas llegan a la trascendencia como estos personajes históricos que conocemos. Entonces, ese sentimiento de que me voy a morir y la vida continúa es lo que como humanos nos hace crearnos muchas narrativas para darle sentido a lo nuestro. Y esas narrativas son muy interesantes. Mucha gente encuentra a esas narrativas de encontrarle sentido a nuestra existencia, porque si no parece absurdo, vamos a llamarle esperanza, ¿no? Entonces, esa esperanza, mucha gente la pone en sus hijos. Mucha gente dice, ay, cuando vi nacer a mi hijo, entendí que mi sentido era este. Entendí que yo vivo para ti, para este hijo o hija que nació. Ahora mi vida gira en torno a que tú estés bien. Y entonces su esperanza se deposita en ellos. Y no sé si han tenido alguna conversación con algún viejito ya que diga así, no, yo ya cumplí. Yo ya nomás, ya vi a mis hijos casarse, ya esto, yo ya le dije a Dios, ya me puedo morir y yo estoy bien. ¿Por qué? Porque su esperanza está puesta en eso. Y su esperanza se cumple al ver que sus hijos están bien y todo ese rollo. Mucha gente lo pone también en su trabajo o no sé, varios artistas que dicen, no, yo entendí que para esto nací, yo entendí, deciden que ahí está su esperanza, deciden posicionar el sentido de esta existencia que se vuelve absurda en eso, en su arte, en su todo, ¿no? Y hay un porcentaje de personas en las que yo me involucro, sí y no, ahorita les explico por qué, que depositan sus esperanzas en sus creencias. Y una forma muy banal, si quieren de verlo, es como mi vida tiene sentido porque después voy a volver a vivir. Mi vida tiene sentido porque yo cuando me muera voy a ir al cielo y esa es otra vida, ¿no? Entonces, ese porcentaje es del que quiero hablar. No sé si es muy grande, no sé si es muy pequeño, no sé muchas cosas, pero de ese porcentaje quiero hablar. Porque
Cada una de las esperanzas de las que hablamos son narrativas. De nuevo, te estás contando la historia de que tu vida tiene sentido porque tienes hijos, tu vida tiene sentido porque haces arte, tu vida tiene sentido porque si te mueres vas al cielo, tu vida tiene sentido porque son narrativas, pero no lo digo en un término despectivo, lo digo en un sentido objetivo. Cada quien encuentra la narrativa que le permita levantarse de la cama y vivir, porque sin la esperanza de que todo va a estar mejor, sin la esperanza de que lo que hacemos vale la pena, no tendría sentido nada. No te despiertas, no. ¿Para qué aprendes algo? ¿Para qué vas a la escuela? ¿Para qué consigues un trabajo si no va a tener sentido, no? Sin esperanza, pues se vuelve todo más absurdo aún. Entonces, por eso le llamo narrativas, no lo llamo como en un sentido despectivo. Al contrario, yo respeto toda narrativa que tú le puedas llegar a dar a tu vida para despertarte y estar bien. Si lo que tú te cuentas a ti, que no lo planteo como una mentira, de nuevo, no lo digo como algo despectivo, si tú te planteas a ti algo y eso te hace ser mejor persona, ayudar, trascender y todo eso, entonces yo quién soy para juzgar lo que tú estás creyendo. Al contrario, qué bueno que lo creas porque eso te hace mejor persona. Entonces, bajo todo eso les quiero platicar hoy mi narrativa. Les quiero platicar mi experiencia, les quiero platicar mi percepción de este desastre, ¿no? Y antes de platicárselas, pues no inventen, tengan en cuenta que tengo 21 años, no sé casi nada de la vida y la percepción que les voy a dar ha sido de un conflicto que llegué a tener de hace año y medio para acá. O sea, realmente con esta perspectiva llevo muy poco tiempo, pero me ha enseñado muchas cosas y he aprendido mucho de ella. Entonces, quiero platicárselas, quiero planteárselas y contarles cómo empezó a nacer, ¿no? Y para esto quiero contárselos a modo de historia, a modo de que ustedes puedan estarse imaginando un poco. Las personas que me conocen, que es la mayoría de los que escuchan este podcast, las personas que me conocen se van a identificar con lo que les digo porque me ha pasado en varias situaciones, pero en esta ocasión me pasó conforme a pues, la religión y mis creencias, ¿no? Si contextualizamos la oración como este diálogo directo que podemos llegar a tener con Dios, yo me conflictúo. ¿Por qué me conflictúo? Porque un día me empecé a preguntar, así, o sea, sin que pasara algo realmente de por medio, me empecé a preguntar como, ¿qué hace que una oración sea buena? Todas las oraciones son buenas, o sea, si yo solo me persino, voy al baño y en el baño estoy hablando con Dios, ¿es igual de válida que si voy al Santísimo y hablo? ¿O qué pasa si yo estoy jugando videojuegos y así como platico con amigos, platico con Dios? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué pasa si platico mientras estoy desayunando? ¿Qué pasa si platico y se me olvida que estoy platicando? ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo puedo decir mi oración está bien hecha o mi oración no está bien hecha? ¿Realmente hay un estándar? ¿Alguien lo evalúa? ¿Quién lo evalúa? ¿Cómo lo evalúan? O sea, ¿qué hay de por medio dentro de toda esta comunicación? O sea, ¿qué rayos es la oración? Es mi pregunta. A estas preguntas sin sentido que empiezan, no sin sentido, este cúmulo de preguntas que me frustran de repente para un tema, vamos a llamarle vómito mental. Porque lo siento así como que, ay, me pregunto mil cosas y me voy. O sea, es como que, pero ¿por qué pasa esto y esto? ¿Y qué significa? ¿Y si no qué? ¿Y qué pasa si no? O sea, y si yo soy diferente, ¿qué onda con eso? A eso vamos a llamarle vómito mental. Y muchas veces tengo muchos vómitos mentales y es muy frustrante, pero una vez que más o menos lo responde, se vuelve una plática amena como esta que estamos teniendo, ¿no? Entonces, a la par de estos pensamientos, yo estaba recibiendo un crecimiento de la Orden Franciscana Seglar, que es una orden franciscana seglar, que es como que muchas personas que deciden vivir a partir de la filosofía de San Francisco, ¿no? Ya después hablaremos de eso si quieren, pero yo estaba ahí y después me salí porque pues vida y no me gustó, sí me gustó, me salí y en lo que estaba ahí, a la par literalmente que me empecé a hacer estas cuestiones de qué onda, qué es la oración, qué está pasando, empecé a recibir un crecimiento que era para la liturgia de las horas. ¿Qué es la liturgia de las horas? Bueno, yo me hice la misma pregunta y busqué en catholic.net y se los voy a leer. Literalmente, citando a catholic.net, dice, el oficio divino, también llamado liturgia de las horas, es el conjunto de oraciones, salmos, antífonas, himnos, lecturas bíblicas y otras que la iglesia ha organizado para ser rezadas en determinadas horas de cada día. ¿Qué entendí yo al leer esto? Muchas oraciones juntas que se leen a cierta hora. Bien, no tengo problema con eso, pero ¿para qué no? O sea, pues, ¿para qué juntar muchas oraciones y ponerse en un libro y decir que las horas a cada día? Yo seguí leyendo y yo seguí buscando. Resulta que no es solo muchas oraciones juntas, sino son oraciones que literalmente ponen en un libro que se llama Liturgia de las Horas, que en ese momento tuve la fortuna de tener y así tengo la edición popular de la Liturgia de las Horas. Y
Y todas las oraciones están aquí y es todo un rito muy, a la vez que extraño, entretenido leerlas, porque hay muchas formas en las que te puedes equivocar y así. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de la liturgia de las horas. El punto es que adentro de este librito hay unos párrafos introductorios. Y en esos párrafos introductorios hay un párrafo en específico que les quiero leer porque a partir de ahí empezó mi conflicto. A ver, posesionémonos. Estaba Nati conflictuado porque decía, ¿quién delimita qué es la oración? O sea, ¿cómo sé si está bien o no? ¿Qué onda? ¿Puedo hacerla como yo quiera o qué? Y luego le dicen, oye, vamos a orar la liturgia de las horas. Y luego Nati se pregunta, ¿qué es? Ah, bueno, lo busca. Un compendio de muchas oraciones que están en un librito y se leen a cierta hora. Ah, ok. Y luego Nati se mete al libro y lee que al mero principio dice la importancia de la liturgia de las horas. Y tú dices, bueno, está bien, yo quiero saber por qué es importante este maldito libro, ¿no? No soy despectivo con el maldito, es una expresión. Y en estas expresiones de la importancia de la liturgia de las horas, está muy interesante porque dice, el mandato de orar, es como un subtítulo. Lo que Jesús puso por obra nos lo mandó a hacer también a nosotros. Muchas veces dijo, oren, pidan en mi nombre. Incluso nos proporcionó una fórmula de plegaria en la llamada oración dominical. Las personas que son igual de raros que yo pueden entender por qué tuve un vómito mental también aquí. Mi vómito mental nació de las palabras fórmula de plegaria. Fórmula de plegaria. ¿Por qué hay un vómito mental a partir de leer eso? Porque una fórmula, ¿qué es? Una fórmula determina cuando algo es correcto o incorrecto. Dice, las cosas están bien cuando se cumple esta fórmula y mientras no se cumpla, entonces las cosas están mal. Entonces para mí fue, no inventes, si hay una fórmula, eso quiere decir que hay oraciones que están bien hechas y oraciones que están mal hechas. Entonces, ¿cuál es esa fórmula? ¿Cómo lo sé? ¿Qué onda? Y bueno, resulta que esa fórmula es el Padre Nuestro. Resulta que la respuesta estuvo enfrente de mí todo el rato y yo dije, ay, ¿cómo que? O sea, porque literalmente dice fórmula de la plegaria en la llamada oración dominical, entre paréntesis, el Padre Nuestro. Y dije, ¿qué tiene que ver el Padre Nuestro con una fórmula? O sea, ¿qué onda? Y poniéndome a investigar un poco más, leyendo y así, o sea, tuve ese vómito mental de no inventes, entonces hay una fórmula, entonces está mal una forma, entonces igual yo lo estaba haciendo mal todo el rato, pero esa fórmula ¿qué? ¿Quién la puso? ¿Cómo la puso? ¿Quién la evalúa? ¿Cómo sabemos que se está haciendo bien o mal? ¿Cómo? O sea, yo oro y llego con alguien y digo, oye, oré así, ¿está bien o está mal? O sea, realmente es algo muy subjetivo, es algo muy personal, ¿cómo se puede evaluar, no? Entonces, resulta que el Padre Nuestro, a diferencia de muchas oraciones que nosotros llegamos a rezar, no está inspirada en algo de alguien. O sea, no es una persona que escribió esas palabras y dijo, ay, se me hace bonito este conjunto de palabras, vamos a ponerlos. No. Resulta que el Padre Nuestro, y lo digo con toda la ignorancia que tuve en ese momento, entendiendo que si alguien ya sabe esto, pues qué bueno que lo sepas, lo estoy platicando. El Padre Nuestro es en la Biblia. El Padre Nuestro es realmente palabras de Jesús. No lo dijo otra persona antes que Jesús. Jesús dijo, ah, miren, ¿y qué pasa? En la escena, está en Mateo y está en Lucas. Les voy a dar las citas así rápido. El Padre Nuestro se encuentra en Mateo 6, del 9 al 13, y en Lucas 11, del 1 al 4. Pues bueno, realmente en el Evangelio de Lucas la escena es muy irónica porque un discípulo le pregunta a Jesús, le dice, oye Jesús, enséñanos a orar, tira paro. Y es literalmente la misma petición que yo en el fondo estaba haciendo con todo mi desastre mental. ¿Cómo oro? ¿Cómo se hace? Enséñame. Y eso mismo, esa misma duda que yo tenía, no sé si con tantos vómitos mentales, la tenía ese discípulo en ese momento, pero el discípulo sí tenía a Jesús en persona para preguntarle. Entonces el discípulo aprovecha su situación ventajosa y le dice, enséñanos a orar, enséñanos como otras personas han enseñado. Y Jesús dice, cuando oren, digan, Padre nuestro, y ya, todos no sabemos el Padre nuestro, si no, qué raro que no te lo sepas si estés viendo esto, pero bueno, pronuncia el Padre Nuestro. Entonces, si lo pensamos y lo interpretamos, el Padre Nuestro es la respuesta a nuestra petición humana de comunicarnos con Dios. Es lo que Jesús responde cuando le decimos, ¿cómo oro? ¿Qué tengo que hacer? Ah, el Padre Nuestro, ahí está. Y es romántico si lo piensan de alguna manera, o sea, es como, oye, ¿qué hago? Ah, ahí está tu fórmula de plegaria, ¿no? O sea, ahí está este, tu forma de hacer las cosas porque pues no sabes qué onda. Y al decir, o sea, hay dos percepciones, nuestra percepción y decir, no inventes, esto es lo que él quiso que yo supiera.
El Padre Nuestro, entonces, es la plegaria que contiene aquello que Dios quiso que nosotros supiéramos acerca de orar. Hay que hacer esta separación muy clara. Tenemos a Dios y tenemos a nosotros. Y entonces, Dios, al darnos el Padre Nuestro, hay una intención. Y esa intención es que Él quiso que nosotros supiéramos eso. Tú le dices a alguien algo para que lo sepa. Él nos da la oración del Padre Nuestro para que nosotros sepamos orar. Y entonces resulta que a partir de ahí, nosotros como humanidad, al ver el Padre Nuestro, decimos, bueno, la única oración que sabemos que está bien hecha por divinidad es la que Jesús dijo. Y entonces, si esa está bien hecha, vamos a analizar sus partes, vamos a ver qué dice, vamos a decir por qué lo dice, cuál es el orden en el que lo dice. Y al hacer esos análisis podemos sacar una estructura de cómo es una oración bien hecha. Y en base a todo ese análisis, consecuencia de ese análisis y basado en ese análisis, está la liturgia de las horas. Y eso es lo que yo no sabía. Yo no sabía que a raíz de una simple oración, que realmente es relativamente corta, a comparación de todo un maldito libro, había nacido esto. Y resulta, si se fijan bien, no les voy a contar el análisis porque hay muchas cosas que hablar después de esto, pero hay partes de peticiones, hay partes de agradecimiento, hay partes de engrandecer a Dios como tal. También la misa está basada en eso, en esas pequeñas partes. Y entonces es muy interesante que nosotros como humanidad hemos visto lo que Dios nos dio, lo que Dios quiso que supiéramos, y a raíz de eso hemos construido lo que nosotros interpretamos como una comunicación hacia Dios. Y eso me hizo saber que entonces en el fondo todos están igual de perdidos que yo, solo que han encontrado otras maneras de hacerlo. Suena muy loco y suena muy extraño, pero no lo digo despectivo realmente. O sea, se los digo como si se los estuviera platicando y ya. Pero el punto es que al ver que había una plegaria, que había una fórmula de la plegaria, que era el Padre Nuestro, y que a raíz de eso, muchas de las cosas en las que yo siempre estuve creyendo estaban formadas, me hizo sentir ignorante para empezar. O sea, me hizo sentir como que, no inventes, o sea, para ese momento tenía 19, era como, llevas 19 años. Y hasta hoy te estás enterando de qué rayos se trata la religión que has vivido todo este rato, ¿no? Entonces dije, bueno, ya entendí. Ya sé por qué está la liturgia de las horas, ya sé que nace el Padre Nuestro, ya sé que el Padre Nuestro es la fórmula plegaria, ya sé por qué. Excelente, voy a continuar leyendo la introducción de la liturgia de las horas. Y cuando continué, no bastaron ni unas 5 palabras para que yo volviera a tener un vómito mental, pero se los voy a leer. Nos quedamos incluso proporcionó la llamada fórmula de la plegaria u oración dominical, y advirtió que la oración es necesaria y que debe ser humilde, atenta, perseverante, confiada en la bondad del Padre, pura de intención y concorde a lo que Dios es. De nuevo, si son como yo, van a entender por qué aquí hay un vómito mental otra vez. Y es como, entonces todas esas son las características, y si no tiene una sola, ¿qué? Ya no es una oración. Y si cumplo otra además, ¿qué? Ya no es una oración. ¿Quién evalúa? O sea, yo cuando estoy hablando tengo que estar pensando siempre, híjole, voy a decir esto, pero es que no sé si es puro de intención. O voy a decir esto, pero es que no sé si estoy confiando totalmente en la voluntad. O sea, realmente tengo que hacer todo esto para hablar. Yo solo quiero hablar con Diosito. O sea, ¿por qué tiene que ser tan complicado, no? Todo eso pasó por mi mente en ese momento. Y me calmé. Y leí parte por parte. Y me di cuenta de algo muy importante. En el fondo había algo que estaba escondido. Me gusta mucho interpretar eso. A veces cuando la gente dice algo, hay una intención con la que lo dice. Y la intención es más importante que lo que está diciendo. Pero yo entendí esto. Miren, pon tú, la oración es necesaria, bien, lo entiendo. Como humanos necesitamos comunicarnos con nuestro sentido, bien. Check. Debe ser humilde. Pues siempre hay cierto porcentaje de ego, pero realmente tenemos que esforzarnos por quitarlo, y al hablar con Dios tiene sentido que lo hagas. Bien. Atenta, pues atenta. Perseverante, pues sí. Confiada en la bondad del Padre. Ojo, confiada en la bondad del Padre. Podemos igualarlo a su voluntad. Confiada en la voluntad del Padre. ¿Quién realmente en este maldito mundo tiene conciencia al 100% de cuál es la voluntad del Padre? Nadie, mucho menos yo. ¿Cómo voy a saber si mi oración es real? Si yo no estoy totalmente seguro de cuál es la voluntad del Padre, y si no estoy seguro de cuál es, entonces no puedo confiar totalmente en ella. Entonces, ¿cuándo voy a orar bien? Y al final dice, concorde a lo que Dios es. ¿Qué es Dios? Y yo como, o sea, ¿por qué esperan que yo lo sepa? Entonces, es como, si yo no sé exactamente qué es Dios, ¿cómo voy a hacer una oración concorde a lo que Dios es? Si yo no sé cuál es la voluntad del Padre, ¿cómo voy a hacer una oración que vaya de acuerdo a la voluntad del Padre? No se puede. Y entendí algo
muy, muy fuerte que me hizo saber cuál era el verdadero problema. No el verdadero problema. Entendí algo que me hizo entender mi intención detrás de todo. Y la conclusión a la que llegué es que cuando yo decía, bueno, en ese momento, vamos a plantearnos en otro momento. Cuando yo digo que creo en Dios, no estoy muy seguro de lo que estoy diciendo. En el fondo, cuando yo digo que creo en Dios, no tengo 100% la certeza de qué significa lo que estoy diciendo. Y por eso me pregunto tantas cosas. Y por eso me voy más al fondo. Y por eso me salen muchos vómitos mentales de ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Porque no estoy seguro de lo que estoy diciendo. ¿Cómo voy a estar seguro de que creo o que no creo si no estoy seguro ni de lo que significa lo que estoy diciendo? Ni de lo que amerita lo que estoy diciendo. Y eso me hizo entender que tal vez estaba haciendo mal las preguntas. Por más que preguntara y por más que encontrara respuestas, por más que hubiera más pasajes bíblicos, por más que lo que sea, yo seguía sin entender qué significaba el decir yo creo en Dios. Y entonces entendí que esto era una problemática y que me estaba afectando, ¿no? O sea, tampoco crean que yo me estaba muriendo, o sea, me refiero, realmente me lo cuestionaba, entonces al ir a misa se sentía raro, al orar se sentía raro, lo dejé de hacer y era como que de qué me siento lejos y ni siquiera entiendo qué es esto y así. Entonces entendí que era una problemática y como toda problemática para solucionarla debe haber un análisis y me gusta mucho analizar cosas. Entonces me van a acompañar en este análisis de mi situación, ¿no? Em, Tenemos a dos personajes en esta problemática que llamamos la problemática de Nati. Y es Dios y yo. Entonces vamos a analizar cada personaje, ver cuál es su contexto y ver cuál es el de verdadero problema detrás de toda la tontería que les acabo de decir, ¿no? Tenemos a Nati. Voy a hablar en tercera persona porque estamos analizando. Tenemos a un Nati. Un Nati que es un ser humano común y corriente. Y como un ser humano común y corriente, pues tiene circunstancias de su vida y mira, pasan muchas cosas cuando naces y creces y Nati es católico. Júzgalo si quieres, o sea, es lo que él pudo hacer con lo que tenía. De la nada creció y se hizo católico. Así lo educaron. Bien. Entonces, Nati al ser católico tiene claras dos cosas, principalmente porque siempre se las repitieron. Y una es que Dios es muy grande, más grande que todo lo que podamos llegar a percibir como seres humanos. Más grande que todo lo que podamos llegar a imaginar, más grande que nuestra mente, más allá de los límites de lo que somos. Y ya, eso lo entienden a ti. Y otra cosa que entiende es que te ama, Dios te ama, y que es amoroso y misericordioso. Al entender estas dos cosas podemos analizarlas también. Vámonos con el amor y la misericordia. Entendiendo la misericordia como consecuencia del amor, vemos que el amor, para que exista el amor, esto es en términos muy generales, tampoco piensan que analizamos todo. En términos muy generales, todo amor nace y crece de la convivencia y la comunicación. Si tú no convives con algo, es imposible que tú desarrolles un afecto hacia esa cosa. Si tú no sientes que te comunicas con eso, es imposible que desarrolles un amor hacia esa cosa. ¿Y cómo respondes a otras cosas? Pues bueno, por ejemplo, cuando decimos que amamos a un artista o amamos a una banda o amamos a un tipo de música, es porque la convivencia se da cuando estamos escuchándola y sentimos que convivimos con esa persona. Y la comunicación sentimos que se da cuando esas canciones dicen lo que nosotros sentimos. Entonces decimos, ay, parece que sabe lo que siento, parece que nos estamos comunicando. Entonces desarrollas un sentimiento hacia ese algo. Siempre tiene que haber convivencia y comunicación. También con las personas, eh, si no convives con esa persona es imposible que lleguen a tener algo. Si no te comunicas, tiene que haber esas dos cosas, ya me entendieron. Entonces, afortunadamente, volviendo a nuestro ser humano común y corriente Nati, este vato que es católico y puede desarrollar esas necesidades para que exista una relación de la comunicación y la convivencia a través de su religión. Afortunadamente su religión tiene misas, su religión tiene grupos juveniles y su religión tiene de repente uno que otro rosario, tiene horas santas, tiene muchas cosas que dicen ven, convive y comunícate a grandes rasgos. El problema con todas esas cosas, no, dentro de este análisis, el problema es que son colectivas. Tú vas a misa y hay mucha gente, tú vas a una hora santa y hay mucha gente, tú vas a un grupo juvenil y hay mucha gente. Entonces, no hay una conexión personal que Nati necesita. Nati dice, no, yo cómo voy a decir que tengo una relación con Dios
después de todo lo que he leído, después de todo lo que sé, lo que acabo de investigar? ¿Cómo decir que tengo una relación con Dios si todo lo que hago con Él es colectivo? ¿Dónde está la personalidad? ¿Dónde está esa verdadera convivencia de hombro a hombro, de ojo a ojo, de piel a piel? ¿Dónde está esa convivencia? ¿Cómo la puedo desarrollar? ¿Cómo puede haber esa comunicación? La oración es lo que le está frustrando a nuestro Nati, porque no puede ver la oración como una comunicación, porque entonces necesita ser perseverante, atenta, conforme a lo que Dios es y confía en la bondad del Padre que no sabe qué es. Entonces Nati se frustra. Ese es Nati. Ahora vamos a analizar a Dios. De nuevo, antes de analizar a Dios, tenemos que entender que yo, siendo un humano totalmente limitado, voy a analizar algo que se supone que no tiene límites. Entonces, está Dios. Dios, este ser sin límites, este ser amoroso, este ser más grande que todo lo que yo pueda llegar a imaginar, está muy curioso porque voy a explicarles algo muy simple de la esencia. Vamos a dejar el análisis de Dios a un ladito tampoco. Aquí está el análisis de Dios. Nosotros vamos a analizar otra cosa rápido para volver acá. ¿Saben cómo? Yo, ya como persona, fuera de toda esta historia que estoy diciendo, yo soy un fanático de la programación. Me gusta mucho la programación. A grandes rasgos, para quien no sepa, pues programar es solo hacer unas líneas de código que dicen, oye, haz esto, y las metes a un compilador y el compilador hace un cuadrito que hace lo que tú le pediste. Y ya, si lo hiciste bien. Entonces tú le puedes pedir, oye, cualquier programador conoce el programa de Hola Mundo, que literalmente solo dices, oye, pon en esta pantalla que diga Hola Mundo, enter, y ya, sale una pantalla y dice Hola Mundo, y ya. Eso es programar a grandes rasgos, muy grandes rasgos. ¿Por qué me gusta programar? Porque es un reflejo muy gráfico de tu forma de solucionar un problema. Todos conocemos cómo sacar un promedio. Sumar muchas cosas y dividirlas entre la cantidad de cosas que sumaste. Bien, así sacas el promedio de tus calificaciones, de lo que sea. Pues bueno, si te pueden hacer un programa que saque todos los promedios, o sea, si te dicen, hazme un programa que yo le ponga datos y me diga el promedio de esos datos. Tú vas a programar tu forma de solucionarlo. Todo el mundo lo hace diferente. La metodología es la misma, pero todos tienen una metodología muy personal. Todos lo hacen a su manera, todos lo hacen como a ellos les funciona. Y entonces esa manera de pensar se va a plasmar cuando tú programes. En el programa va a venir tu manera de resolver ese problema. Y entonces ese programa es una representación gráfica de tu mente. ¿Suena muy raro? Sí, pero pues eso es. Entonces, si alguien te conoce muy a fondo y ve un programa, podría decirte, ah, mira, este programa lo hiciste tú, lo sé porque tú solucionas así, así y así. Entonces, un programa tiene tu esencia, tiene tu mente, una representación gráfica de tu mente y es tu esencia. Pero eso no quiere decir que tú estés ahí. Si un día alguien ve un programa mío y yo me muero, la gente puede decir, ah, mira, aquí está la esencia de Nati, pero ahí no está Nati, Nati ya se murió. O sea, Nati ya no está en el programa. Su esencia sí, pero él no. ¿Ya entendimos lo que es la esencia? Esperemos que sí. Vámonos con Dios. Y digamos que Dios programó el mundo, ¿sí? Dios hace un programa que dice, mundo, imprimir, pum, vámonos. Paisajes, imprimir, pum, vámonos, y así. Entonces, si nosotros viéramos un programa en el que estuviera todo el mundo y el universo programado, realmente veríamos la esencia de Dios. Veríamos una representación gráfica de su forma de solucionar problemas, su forma de pensar, su forma de ser, su forma de desarrollarse, en el sentido de haber creado todo, creó el cuerpo. Y el cuerpo tiene un chorro de metodologías. Si nosotros veríamos cómo es, a través de estudiar cómo es el cuerpo, podemos entender cómo solucionó ese problema de tener un cuerpo. Pues bueno, al entender que eso vuelve, de nuevo, vamos al ejemplo. Yo me morí y está el programa. El programa es una manifestación mía. Pueden ver cómo yo era en ese programa, pero no me pueden ver a mí. Entonces, bajo todo este análisis, la existencia, el mundo, el universo, es una representación gráfica, es una manifestación de la existencia de Dios. Porque de haberlo hecho Él, de existir Dios y de haber creado todo, el mundo sería su representación. El mundo sería su forma de ser. El mundo representaría la manera en la que Él piensa y soluciona problemas. El mundo es su manifestación y este es Dios. Ya analizamos al Nati, ya analizamos a Dios. Y ahora quiero la problemática que es la comunicación. ¿Cómo se puede dar si hay tanta cosa confusa en medio? Pues bueno, ahora que ya sabemos que
Está Dios, que de haber creado todo es su manifestación, y está Nati, que está confundido porque es católico y no sabe cómo comunicarse y le frustra porque sabe ciertas cosas pero no sabe cómo ligarlas. Vamos a entender un poco más a fondo qué es Nati. Nati, antes que todo, es un humano. Y al ser humano, tiene comportamientos que no puede controlar. Que haga lo que haga, va a seguir siendo así. Y uno de ellos es la percepción. Dos de ellos son la percepción y la interpretación. Independientemente de lo que hagas, independientemente de quién seas, todo lo que tú vives y eres pasa a través de tu interpretación y a través de tu percepción. No importa quién seas ni qué creas. Por ejemplo, yo soy una persona que creció en una familia muy amorosa, por lo tanto para mí un abrazo representa muchas cosas. Pero entiendo que si hay otra persona que se desarrolló de maneras diferentes, un abrazo va a representar otra cosa y no quieran que los abracen. Entonces, el abrazo es lo mismo. Lo que cambia es nuestra percepción del abrazo y nuestra interpretación de lo que significa. Así es con todo, no importa que sea las clases, la escuela, la música, la creatividad, todo pasa por una percepción e interpretación nuestra. Entonces, en base a todo eso, Dios es lo mismo. Dios va a pasar por nuestra interpretación y por nuestra percepción. Por lo tanto, va a haber una idea de Dios individual en cada uno de nosotros. Y eso es lo que Nati empezó a entender. Ya entendimos que Nati, además de todas las cosas que dijimos, es humano, y para ser humano está condicionado en base a su percepción y su interpretación. Y entonces Nati entiende que su percepción de Dios podría estar o no equivocada, pero es la que es. Y es lo que su mente y su humanidad y su historia le ha permitido entender hasta este momento. ¿Eso no significa que sea correcta? No. ¿Eso no significa que exista? Tal vez no. Pero es su percepción y su forma de verlo. Y mientras más avanza, digo, van 2 años de este conflicto, más va cambiando esa percepción y más va mutando su manera de ver a Dios, porque sus interpretaciones cambian, su percepción cambia. Y aunque puede decir que cree en algo, aquí es donde cambia todo. El mismo Padre Nuestro dice: santificado sea tu nombre. Tu nombre. Al llamar a Dios por su nombre, cuando decimos hay que hablar del nombre sobre todo nombre, cuando decimos vamos a hacer esto en nombre de Dios, vamos a hacer esto en su nombre para Él, estamos haciendo esa diferenciación, esa diferencia que Nati no supo hacer mucho tiempo. Al decir que hablamos de su nombre, estamos separando lo que nosotros conocemos de lo que realmente es. Lo que yo conozco siempre va a ser limitado porque va a pasar por mi percepción y mi interpretación, pero lo que es siempre va a ser más grande. Siempre. Y haga lo que haga, mi percepción nunca va a alcanzar a ver todo lo que es. Pero al decir que yo creo en su nombre, estoy diciendo que yo creo en su esencia. Creo en aquello que yo he llegado a conocer sobre él. Creo en aquello que mi mentalidad me ha permitido llegar a entender sobre lo que yo pienso que es Dios. Y entonces ahí entendí que haga lo que haga siempre va a ser eso. Y ahí yo entendí que cuando yo oro, le estoy hablando a mi idea muy personal de lo que mi humanidad me ha permitido entender de Dios. Entonces tal vez bajo mi percepción, yo sí estoy llorando. Yo sí estoy llorando, yo sí estoy hablando, yo sí estoy diciendo lo que yo siento que es necesario y lo que yo siento que es real, lo que yo siento que es honesto. Y de la manera más, lo digo no para justificarme y entonces decir lo que sea, no, lo digo después de todo este vómito mental que les he platicado. Y yo siento que en el fondo todos hacemos eso, pero no le sabemos poner nombre. Y yo siento que por eso mucha gente se aleja, porque queremos que ver a Dios sea una forma tan estandarizada y tan cuadrada que es, no, no, no. Y hay que entender esto, nadie te puede decir que ya lo conoce en su totalidad. Porque si ya lo conocen en su totalidad, entonces no están hablando de un Dios que realmente exista. Entonces, nadie te puede decir exactamente cómo es. Nadie te puede decir exactamente cómo deberías hacer las cosas. ¿Te pueden decir que algo es incorrecto? Sí, si le estás haciendo daño a alguien, si tu forma de verlo te está dañando a ti. Sí, tal vez te pueden decir que es incorrecto. Pero nadie te puede decir que ya lo conoce. Nadie te puede decir que está 100% seguro de algo porque no es cierto. Humanamente es imposible. Entonces, al entender esto, Nati se siente más tranquilo, se calma, deja de tener vómitos mentales conforme a ese tema y entiende que toda comunicación va a pasar por su percepción y que se va a comunicar de la manera más honesta que pueda, de la manera más humana que pueda, entendiendo que lo hace por amor y deja de lado
todo intento de cumplimiento de otras cosas. Entonces, no hablo de Dios, hablo de su nombre, hablo de mi interpretación sobre él que mi humanidad me ha permitido tener. Y en el fondo todos no hablamos de Dios, hablamos de su nombre, sea cual sea el nombre que le hayamos puesto. Entonces, pues eso es todo por, por este capítulo que tiene ese nombre. No hablo de Dios y suena complicado, pero espero que les haya gustado, espero que lo hayan entendido más que nada. Y tengo un par de avisos parroquiales para las personas que se quedan hasta el final. Eh, ya no va a haber podcast este año. Digo, no sé si lo notaron, pero hubo una semana que no hubo. Eh, no vamos a tener podcast de aquí hasta enero. En enero volvemos con la... No sé si llamarle esto una temporada. Digo, duró 4 capítulos. Pero pues en enero volvemos. En enero volvemos y vamos a intentar que sea un poco más seguido, un poco más semanal. Lo estaba subiendo una semana sí, una semana no. Vamos a intentar que sea cada semana. Y nos vemos en enero. Espero que les haya gustado, que tengan una bonita Navidad, un bonito Año Nuevo, un bonito todo. Y gracias a los que han estado escuchando esto. Y de nuevo, nos vemos en enero y pase bien.